Aquí, inclusive, hemos hecho una comparación y la respuesta sería 1.556 centímetros, la respuesta máxima que se da a los 0.52 segundos, ¿verdad? También seguramente Fernando les ha mostrado esta respuesta gráficamente, ¿sí? Entonces, más o menos es así. El movimiento de respuesta en temporal dura un tiempo y desaparece, y solamente queda después el movimiento armónico. Ingeniero, bien. Perdón que le interrumpa. Dígame, Fernando. Justamente ayer cuando usted se salió, se finalizó la clase para todos, Inge. Así que no les pude mostrar nada más. Ah, ¿qué pasó? No pudiste. ¿Me salí? Sí, usted cerró la llamada y se cerró la sesión. Ya. Bueno, entonces despuesito lo vamos a hacer, Fernando. Ya, ahora quiero hacer nomás la clase. Está bien, después lo hacemos. Muy bien. Entonces, ese sería el ejemplo y la respuesta. Fernando les va a mostrar un ejemplo de un examen y él ya tiene sus programas, tiene todo para hacerlo. Pero sin embargo, ahora voy a avanzar materia y voy a entrar pues a un otro concepto muy importante, que es el movimiento forzado bajo cargas impulsivas. Si bien habíamos dicho que hay otro tipo de cargas dinámicas, pero vamos a pasar de largo y vamos a entrar a este tema muy importante que son cargas impulsivas, como carga dinámica, ¿no? ¿Qué es cargas impulsivas? Son cargas dinámicas de corto tiempo, tipo impulso. Entonces, este concepto lo vamos a tomar muy en cuenta para lo que queremos en sismoresistencia, ¿verdad? Porque el sismo puede ser la sucesión de cargas impulsivas. Entonces, aquí viene ya un poco entrando el tema, porque ustedes verán que una carga armónica no es pues una carga sísmica, ¿no? La carga armónica solamente se da en otros tipos de respuestas, ¿me entienden? Una carga impulsiva, si podemos aquí ejemplarizar, si nosotros tenemos acá un sistema de coordenadas, ¿no? Donde aquí está la carga F de t, y el tiempo. A ver, podemos ver, por ejemplo, qué pasaría si tenemos una cosa así, así, así. Así, unas cargas arbitrarias. Cargas decimos arbitrarias porque no cumplen básicamente con casi ninguna función, ¿no? Pero aquí podemos separar, podemos asimilar algunas figuras geométricas, ¿no? Por ejemplo, esta podemos asimilarlo como si fuera un rectángulo.
así. Esto podemos asimilarlo como si fuera un sinoide. Esto podemos asimilarlo tal vez como un triángulo. Igual este, también este como un triángulo. Y esto también podría ser como un triángulo. Aquí tenemos una carga dinámica arbitraria. Pero fíjense ustedes, si yo tomo esto como si fuera un triángulo isósceles, por ejemplo, solamente esto, y analizo las respuestas solamente para esta carga triangular, esta podría ser otro triángulo, pero ya no es isósceles, ¿no? Tiene alguna otra forma. Este podría ser un rectángulo. Este podría ser un sinoide. ¿Así? Este podría ser también un rectángulo. Acá también un rectángulo más pequeño. Aquí otro rectángulo, en fin. Miren, podemos separar estas figuras geométricas y podríamos decir, tal vez, si nosotros analizamos como si fuera un impulso, por ejemplo, esta. Si nosotros analizamos, ¿qué pasaría si yo simplemente analizo, digamos, esta carga impulsiva de este rectángulo? O este triángulo, y después le adiciono a este otro. Entonces, esta es una carga impulsiva rectangular. Solamente si analizo esto, nada más. Esta podría ser un sinoide. Este podría ser un rectángulo isósceles. Este otro podría ser, haciendo con otro color, podría ser otro rectángulo, pero ya no isósceles, y así. Bueno, tenemos ahí varias figuras geométricas. Entonces, esta podría ser un sinoide. Esta podría ser triangular. Y esta también triangular, ¿no? Ven ustedes, en este, tal vez esto voy a mejorar un poco. Esta tal vez así, ¿no? Así, recto acá y solamente otro triángulo, pero rectángulo, por decir algo, ¿no? Pero igual no deja de ser una carga triangular. Entonces, quería decirles que si nosotros analizamos cada uno de estos impulsos y le vamos adicionando a la sucesión de cargas impulsivas, podríamos encontrar algunas respuestas para un tipo de cargas arbitrarias. Entonces, aquí podemos decir normalmente cargas arbitrarias, que lo podemos asimilar cada uno a una figura geométrica. Entonces, vamos a analizar ahora qué pasa si yo analizo separadamente cada una de estas cargas.
Por ejemplo, vamos a empezar por la más sencilla, que sería la carga rectangular, ¿no? Entonces vamos a decir carga impulsiva rectangular. Entonces vamos a reproducir otra vez acá. ¿Sí? Y yo analizo una carga impulsiva rectangular. Así. Aquí va a ser la carga F de T y aquí va a ser T. Entonces yo voy a analizar solamente este rectángulo. Pero este rectángulo seguramente tiene algunas características. Por ejemplo, esto va a ser F sub 0. Este tiempo de acá va a ser T1. Y este tiempo se va a caracterizar porque es corto. Por eso se llama impulsiva. Corto. ¿Qué quiere decir corto? Que es fracción de segundos o menos, ¿no? Así de corto. Esta es una carga impulsiva. Y en la carga impulsiva se puede notar que si nosotros partimos de acá, T igual a 0, entonces la respuesta, quién sabe, podría ser una cosa así, hasta acá. Y de ahí tal vez podría ser esta de acá aquí, en este tiempo T1, que es corto, podríamos decir que la estructura responde a un movimiento forzado bajo esta ecuación de una recta horizontal. Pero una vez que ha terminado el impulso, empieza pues su vibración libre. Pero de principio vamos a decir que en los tiempos cortos, beta es 0. O sea, el amortiguamiento no se lo toma en cuenta. Vamos a decir beta igual a 0. Vamos a analizar de principio una carga impulsiva rectangular sin amortiguamiento. Entonces verán ustedes que aquí la respuesta tiene dos fases. Una fase, que sería hasta acá, que sería la fase del movimiento forzado, que le vamos a llamar fase 1. Y de aquí para allá va a ser la fase 2, que como ustedes ven es vibración libre. De principio vamos a tomar sin amortiguamiento. También podemos analizar con amortiguamiento, pero como básicamente nos interesa un poco solamente la carga impulsiva, pues lo vamos a tener así. Entonces verán ustedes que hay dos fases en la respuesta. Esta es la carga dinámica, ¿no es cierto? Esta es la carga dinámica.
Entonces, ¿cómo podíamos analizar? ¿Cómo podía ser? Tenemos que analizar primero la fase 1. Y en la fase 1 está el movimiento forzado bajo esta carga impulsiva rectangular. Y en la fase 2 está la vibración libre, donde ya no hay carga impulsiva, ¿no? Ya terminó la carga dinámica. Entonces, en la fase 1, el movimiento forzado, ¿cómo sería la ecuación de respuesta sin amortiguamiento? Primero, la ecuación de equilibrio tendría que ser la masa por la aceleración más K. No estamos tomando el amortiguamiento, sin amortiguamiento, ¿no? K por U tendría que ser igual, pues, a F sub 0. Esa sería la ecuación de equilibrio. O sea, F de T, en este caso, sería F sub 0, ¿no? Y constante, no varía. Y básicamente sería la ecuación de una recta horizontal. Por eso que F de T le estamos valiendo F sub 0. Esa sería la ecuación de equilibrio. Entonces acá tenemos que resolver esta ecuación diferencial. Y como siempre, tenemos que plantear una solución particular, ¿no? Haciendo UT igual a una solución particular más la solución complementaria. Lo mismo, ¿no? O sea, en movimiento forzado hemos dicho que la estructura responde para una solución particular y la solución complementaria. La solución complementaria ya sabemos que es la vibración libre, ¿no? Aquí. Y la solución particular tendríamos que plantearla como, a ver, UP tendría que ser igual creo que es así, F sub 0 creo que es G por el seno A ver, voy a revisar un poco. Fernando, ¿te acuerdas? Voy a revisar un poquito el libro, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la solución particular que se plantea acá? ¿Esta es la solución particular? No, ¿no? No, ingeniero. A ver, creo que es directamente F sub 0. Déjame ver un ratito. Inge. ¿Aló, Inge? ¿Aló? ¿Me hablabas, Fernando? Sí, Inge, es directamente, la solución particular es F sub 0 sobre K. Ah, sí. Ahorita vamos a chequear, sí, ya me estaba olvidando. Porque es constante, claro que sí. Exactamente, Inge. F sub 0 sobre K, sí. Entonces, vamos a borrar esto. Esto es un planteamiento, ¿no? F sub 0 sobre K. Esto es una solución particular. F sub 0 sobre K.
Entonces, lógicamente, si fuera esto debemos que verificarlo, ¿no? Debemos verificar. Entonces, la solución total va a ser la solución particular, que sería F0 sobre K más A por el seno de omega t y más B por el coseno de omega t. La solución total sería la suma de los dos, ¿no es cierto? Donde A y B dependen de las condiciones iniciales de movimiento, como siempre. Entonces, esta sería la ecuación, pero ahora tenemos que encontrar A y B. Si nosotros consideramos que esto era reposo, supongamos que no había ninguna carga acá y solamente era esto, entonces vamos a decir que la estructura estaba en reposo para un t igual a 0. Entonces acá vamos a decir entonces que el desplazamiento inicial es 0 y la velocidad inicial también es 0. Si nosotros aplicamos entonces en condiciones de reposo, ¿qué vamos a tener? Entonces aquí vamos a tener entonces U sub 0 igual a 0, y eso se va a hacer para t igual a 0. Entonces acá vamos a tener igual a F0 sobre K sigue solo, más el seno de 0 grados sería 0, y más el coseno de 0 grados es 1 por B, igual a 0. Entonces aquí podemos decir que B sería igual a menos F0 sobre K. En condiciones de reposo. Para calcular A, tendríamos que derivar esta ecuación, ¿no?, e igualarlo a 0. Derivamos esto y hacemos t igual a 0. Derivando esto, la derivada de esto es 0, más la derivada del seno es el coseno, sería más A por omega por el coseno de 0 grados, que es 1, y más B por el seno, que es 0, que sería 0. Entonces, de aquí vemos que si despejamos A va a ser igual a 0. Esas serían las condiciones iniciales para reposo. Entonces, reemplazando, vamos a tener U de t igual a F0 sobre K. Aquí en A vamos a tener 0, A es 0, más B, que sería, en este caso sería, B sería menos F0 sobre K por el coseno de omega t. Espera un ratito, por favor, ¿ya? Entonces, tenemos esta ecuación en movimiento forzado, y aquí podemos ver si factorizamos F sub 0 sobre K, vamos a tener 1 menos el coseno de omega t. Esta deberíamos verificar la ecuación de respuesta. Pero aquí tenemos que decir
que este movimiento forzado en la fase 1 solamente es válido si T es el tiempo T es menor o igual a T1. O sea, aquí podemos ver que T debe de ser menor o igual a T1. O sea, este T que tendríamos que valorizar, el movimiento forzado solamente vale de aquí hasta aquí, porque de acá el T ya es otra ecuación, y aquí ya viene la fase 2. Entonces, la fase 1 se caracteriza, jóvenes, por que T hay que evaluarlo a partir de 0 hasta T1, nada más. Esta tiene que ser una condición. Pero fíjense ustedes, este T tiene que evaluarse solamente en ese rango de 0 a T1. ¿Qué quiere decir eso? De aquí hasta acá solamente. Entonces aquí sería de 0 a T1, ¿verdad? Esta es la ecuación de respuesta. Tal vez tendríamos que verificarlo reemplazando acá, ¿no? Porque hemos planteado una solución particular de este tipo y vamos a ver si cumple o no cumple con esta ecuación. Entonces acá en la próxima casa decir verificando, ¿no? Tenemos la ecuación de respuesta que sería igual a F0 sobre K, 1 menos el coseno de omega T. ¿Ya? Y aquí tenemos que decir T hay que evaluarlo máximo hasta T1 desde 0. Entonces, primero vamos a calcular la derivada de esto, que va a ser F0 sobre K. 1 es 0, y aquí sería, la derivada del coseno es el menos seno, aquí entonces sería seno de omega T por omega, ¿no? Esa sería la primera derivada. La segunda derivada, que sería la aceleración, debemos derivar esto otra vez. Entonces aquí vamos a tener la derivada del seno es el coseno, y vamos a tener F0 sobre K por el coseno de omega T, y aquí seguramente va a ser omega al cuadrado. Si reemplazamos en la ecuación de equilibrio, donde dice que la masa por la aceleración más K por U es igual a F sub 0, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir esto entre M, esto entre M y esto entre M. Entonces, reemplazando, vamos a tener que la aceleración sería esto, ¿no? Sería F0 sobre K por el coseno de omega T por omega al cuadrado, más K sobre M, que saben que K sobre M es omega al cuadrado, más omega al cuadrado por U de T, que sería, U de T sería F0 sobre K por 1 menos coseno de omega T, y esto tiene que ser igual a F sub 0 sobre M. Vean ustedes, entonces, es reemplazado en esta ecuación
la solución. Primero el desplazamiento y luego la aceleración. Entonces tengo esta ecuación tiene que satisfacer. Vamos a ver cómo la hacemos. En primer lugar, esto con esto se va, coseno con coseno se va. Luego tendríamos aquí omega al cuadrado. Bueno, también esto vamos a dividir esto entre omega al cuadrado y aquí omega al cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a tener? Aquí vamos a tener 1, los omegas desaparecen y quedaría 1 más, aquí quedaría F0 sobre K, ¿sí? Igual, y aquí quedaría, creo que aquí sería omega al cuadrado es K sobre M, entonces aquí sería F0 sobre K. Omega al cuadrado es K sobre M, entonces M con M se va. Pero aquí me está fallando el 1. ¿Qué está pasando acá? Creo que aquí he hecho mala operación. No está bien esto. Acá creo que he hecho una mala operación. Esto con esto se va, desaparece, ¿no? O sea, sería 0. Y solamente me quedaría F0 sobre K. Porque esto, con esto se va, todo. Solamente quedaría F0 sobre K igual a F0 sobre K. Satisface. Entonces, quiere decir que esta es la ecuación de respuesta en movimiento forzado. Aquí vamos a volver a decir que T tiene que ser menor o igual a T1 y mayor o igual a 0. Entonces, fíjense, ya hemos encontrado la ecuación de respuesta en la fase 1, que sería el movimiento forzado. Ahora nos faltaría analizar en la fase 2. Pero sin embargo, acá vamos a ver que como son dos fases diferentes, pues primero tengo que revisar la fase 1 y analizarlo completamente. ¿Qué es esta ecuación? Y a mí lo que me interesa en la fase 1, ¿cuál es el U máximo? ¿Cuál es el U máximo? Para un valor de T, haciendo variar T entre 0 y T1. O también podemos decir que T sobre T1 menor a 1 y mayor a 0. También, ¿no? Fíjense ustedes, si decimos que T solamente puede llegar hasta T1, entonces T sobre T1 va a ser máximo 1 o va a ser 0. ¿Cuál sería el U máximo en esta ecuación? ¿Para qué ángulo? Fíjense, lo único que varía es esto, o T, ¿no? ¿Para qué valor de T o para qué valor de este ángulo sería el U máximo? ¿En qué condiciones sería el U máximo?
Porque f sub 0 sobre k es una constante. 1 también. Solamente variaría esto. Usted sabe que, de acuerdo a la trigonometría, el coseno de cualquier ángulo, lo máximo que puede tomar es 1 o entre menos 1. O sea, para cualquier ángulo, el valor de coseno solamente varía entre menos 1 hasta 1. Podía tomar esos valores, pero nunca menos de menos 1, nunca más de 1, ¿no es cierto? Puede tomar cualquier otro valor en este rango. Entonces, fíjense ustedes, si este valor fuera menos 1, o el coseno de algún ángulo fuera menos 1, menos por menos se va y sería más 1. Entonces, la respuesta máxima que yo puedo conseguir sería este valor. Nunca más que esto. Nunca más que esto. Pero siempre y cuando el coseno de este ángulo sea igual a menos 1. Si el coseno de este ángulo es igual a menos 1. Entonces, menos 1, menos por menos da más, 1 más 1 es 2. La máxima respuesta sería 2f0 sobre k. Alguien me podría decir, para que el coseno de un ángulo sea menos 1, ¿cuánto tiene que ser este ángulo? O en otras palabras, ¿el coseno de qué ángulo es menos 1? 180, Inge. 180. Pi. Si este ángulo es pi, entonces el coseno de pi es menos 1. Correcto, gracias. ¿No es cierto? Entonces, sería así. Para que el U máximo tenga este valor máximo de 2f0 sobre k, el ángulo tiene que ser pi. Para cualquier otro ángulo que no sea pi, siempre el U máximo va a ser un valor menor a 2f0 sobre k. Siempre. Siempre. ¿Verdad? Para cualquier otro ángulo que no sea pi, siempre vamos a tener una respuesta menor a 2f0 sobre k. Siempre. Pero ahora bien, vamos a decir algo interesante. Si sabemos que para encontrar la respuesta máxima, este ángulo tiene que ser pi, pero aquí también tenemos que decir que t tiene que ser, o t sobre t1, tiene que ser menor o igual a 1 y mayor o igual a 0. Entonces, si analizamos acá y decimos omega t, introducimos aquí t1 sobre t1, ¿no? Tiene que ser igual a pi. Así. Lógicamente a mí lo que me interesa es analizar esto, ¿no? T sobre T1 tiene que ser entre 1 y 0. A omega también podemos decir omega es igual a 2pi sobre el periodo. Pues reemplazando acá, podemos decir 2pi sobre el periodo. Y aquí podemos decir T1 por T
sobre T1. Sí, lo vamos a separar. Y esto debería ser igual a pi para que sea la respuesta máxima. Entonces, el U máximo se va a dar para esas condiciones. Entonces, aquí ustedes pueden ver que pi con pi se va. Y de aquí podemos concluir con algo. Podemos decir T1 sobre T por T sobre T1 es igual a 1 medio. Entonces, aquí lo que me interesa es esta relación. Porque estos, ustedes saben bien que es un dato. T1 tiene que ser conocido y el periodo también, ¿no? Este es un dato. Entonces, la pregunta sería, ¿cuánto tiene que ser T1 sobre T, haciendo variar esto, T1 sobre T, ¿no?, para que la respuesta máxima sea 2F0 sobre K? Entonces vamos a hacer aquí, ¿no? Si T1 sobre T, ¿no?, y aquí vamos a ver T sobre T1 es igual a 1 medio, entonces T1 sobre T tendría que ser igual a 1 medio o mayor o igual a 1 medio. ¿Por qué? Porque este valor puede variar, hemos dicho, entre 0 y 1. Entonces, si fuera este valor, si esto fuera 1, entonces T1 tendría que ser 1 medio. Pero si T1 fuera mayor a 1 medio, aquí también yo puedo encontrar un valor de compensación, ¿no?, para llegar a 1 medio. O sea, ejemplo, si T1 sobre T fuera, por ejemplo, a ver, 3/4, ¿cómo yo puedo llegar a 1 medio? Entonces, T sobre T1 sería 3/4. Y T1 sobre T, para que sea 1 medio, tendría que ser, aquí tendría que ser 3, 2/3, ¿no? Entonces, 3 con 3 se va, 12 sería 1 medio. Entonces, fíjense ustedes, si T1 sobre T sería 3/4, T sobre T1 sería 2/3. Y esto es menor que 1, mayor que 0. Entonces, ok, ¿no? Porque aquí lo que tenemos que hacer es variar T.
¿no? Tiene que variar T dentro de esos rangos. Entonces vean ustedes, cumple. Siempre va a cumplir. Daremos otro ejemplo, daremos otro valor. Por ejemplo, si T1 sobre T fuera, estamos siendo mayor a 1/2, ¿no? Que sea, por ejemplo, 2, mayor a 1/2. Entonces, ¿cómo podemos conseguir que sea igual a 1/2? Entonces, esto va a ser T1 sobre T sería 2, ¿no? Y esto tendría que ser, aquí sería 2. Aquí tendría que ser esto 1/4, puede ser 1/4. Entonces 2 sobre 4 es igual a 1/2. También. Y T1 sobre T es 1/4, puede tomar un valor, o sea, haciendo variar T, porque T1 es datos, T, que sea 1/4, también cumple. Otro valor más, si T1 sobre T fuera 6, digamos, que eso no es irreal, pero igual matemáticamente podemos hablar, entonces sería 6, y esto tendría que ser 1 sobre 12. También vale igual 1/2. Entonces, creo que esto se cumple, ¿no? Que T1 sobre T tiene que ser mayor o igual a 1/2. La respuesta siempre va a ser, el U máximo siempre va a ser 2F0 sobre K. ¿Sí? 2F0 sobre K. Pero, ¿qué pasa si T1 sobre T es menor que 1/2? ¿Qué pasa? ¿Cuánto es el U máximo? Haremos un ejemplo. Digamos que T1 sobre T, algún valor de menos 1/2, que sea, digamos, 1/4. T1 sobre T, que sea 1/4, porque esto es un dato. Datos son. Entonces tenemos que siempre saber, ¿no? Estamos hablando para cualquier estructura. Si supongamos que T1 sobre T fuera 1/4, pues aplicaríamos la misma ecuación y dijéramos 1/4 y T1, T sobre T1, y esto tendría que ser 1/2. ¿Para qué valor de T1 sobre T tendría que ser 1/2? ¿Quién me dice? Esto tendría que ser 2. 2 sobre 4 es 1/2. Pero esto no va. ¿Por qué no va? Porque hemos dicho que T sobre T1 tiene que ser, T sobre T1 tiene que ser menor a 1 y mayor a 0. Entonces no puede tomar 2, ya nos salimos del tiempo de evaluación. Entonces, aquí lo máximo que podríamos decir que T sobre T1 sería 1. Vamos a hacer con otro color. Lo máximo. Lógicamente, 1/4 es diferente de 1/2, ¿no? Entonces, pero sin embargo, aquí podemos decir, ¿qué pasa si T1 es 1? Y T1 sobre T es 1/4. Entonces, aquí podemos ver que el U de T va a ser F0 sobre K, ¿no? Por 1 menos el coseno. Como he dicho que el coseno, esto es 2pi sobre T, ¿no? Por T1, aquí digamos T sobre T1, ¿se acuerda? Esto hicimos
Sí, ¿no? Acá, 2pi sobre t, t1, esto hemos dicho. Lógicamente, no, aquí no podemos poner pi. Entonces, vamos a ver acá. ¿Y dónde está mi ejemplo? Acá. Entonces, analicemos esto. Tendríamos entonces el coseno de 2pi, t1, esto es t1, ¿verdad? t1 sobre t es 1/4. Acá. Y t sobre t1 es 1. Entonces acá esto sería igual al coseno de pi medios. En este caso. ¿Cuánto es el coseno de pi medios? ¿Cuánto es el coseno de 90 grados? 0. 0. 0. Entonces, aquí el U máximo sería, si esto es 0, sería F0 sobre K. Nada más. Menor que 2 veces F0 sobre K. Sabrán ustedes, para cualquier valor que sea menor, T1 que sea menor de 1 medio, la respuesta siempre va a ser un valor menor que 2F0 sobre K. Hagamos otro ejemplo para que esto esté bien claro. Un poco más claro. A ver, deme algún valor que sea menor a 1 medio en decimales. A ver, algún estudiante que proporcione cualquier valor en decimales, en quebrado, pero un valor que sea menos de 1 medio. ¿Cuánto quieren? Vamos. Digan que sea menos de 0,5. No 0, ¿no? Que sea menos de 0,5. Pónganle un valor. Un cuarto, Inge. Ya hemos hecho un cuarto. Ya hemos hecho un cuarto. 1/8. 0,25. 1/8. Ya. O también 1/8, ¿a cuánto es igual? A 0,125, creo, ¿no? También. 1/8 o 0,5. Cualquier valor menor a 1 medio. Ya. 1/8. Entonces, bien, el coseno de 2pi sobre t, aquí es t1, y lo que varía es esto, ¿no? Sobre t1. Entonces, fíjense ustedes, este valor es conocido, es 1/8. Y este valor puede tomar cualquier valor entre 0 y 1, nada más. Si este valor fuera 0, el coseno de 0 grados sería 1. Ya, 1. Pero descartaremos ese valor. Daremos otro valor. El otro valor sería que t sobre t1 sea 1. Entonces acá vamos a decir, si t sobre t1 fuera, bueno, si fuera 0,
Entonces, el coseno de 0 grados es 1. Ojo. Pero si hacemos t sobre t1 igual a 1, pues aquí vamos a tener el coseno de 2pi por 1/8. Entonces esto sería 1/4. ¿A qué es igual el coseno de pi cuartos? 45 grados. Esto sería 0,707. ¿Sí? Entonces, el U máximo podría ser F0 sobre K por 1 menos 0,707. Y aquí tuviéramos 0,203, alguna cosa así, por F0 sobre K. Yo les voy a hacer una pregunta, también inclusive a Fernando, que está por ahí. ¿Para qué valor de T sobre T1? ¿No? ¿Para qué valor de T1 puedo obtener un valor mayor que este? Mayor o ¿para qué? ¿Cuál sería el U máximo? No se olviden que hace rato, cuando coseno es 1, el U máximo era F0 sobre K, ¿no? Porque 1 menos 0 es 1. Entonces, este valor es muy bajo. Entonces, si ustedes pueden conseguir un valor mayor a 1, porque he dicho, si coseno fuera 0 grados, entonces eso es 1 y U máximo sería 2F0 sobre K. ¿Para qué valor de T sobre T1 podemos conseguir un valor, pero siempre va a ser menos de 2F0 sobre K? ¿Qué valor podría ser el máximo? A ver, analicen. Hagan variar esto, pues, desde 0 hasta 1. Cualquier valor. 0, 1, hasta 0, 9, así. De 0 a 1. Hagan variar. ¿Cuál sería el valor máximo que podemos conseguir para este dato? Esto no varía, ¿no? Esto es 1/8. Lo que estamos haciendo variar es T sobre T1, que varía de 0 a 1. Ya hemos hecho para 0 y hemos hecho para 1. Ahora, al intermedio. A ver, busquen. ¿Cuál sería? Un valor mayor a 1 y menor a 2 F0. Menor a 1 F0 sobre K, menor a 2 F0 sobre K. A ver, ¿para qué valor? A ver, con 0,5, ¿qué pasa? Con 0,6, con 0,7, a ver, se dicen. Fernando, ¿se comprende? Sí, ingeniero, lo que está explicando básicamente es si El dato T1 es 1/8. Lo que hay que hacer variar es T sobre T1 dentro de esos rangos. Ya hemos hecho con 0, ya hemos hecho con 1. Pero ¿qué pasa si tomamos cualquier otro valor por ahí? ¿Cómo podemos conseguir el máximo valor? Más que F0 sobre K, mucho más. A ver, con 0,5, ¿cuánto sale? Con 0,6, con 0,7.
¿Cómo es? Con 0,5, por ejemplo, ¿cuánto sale? Para tener una idea. Aquí ustedes tienen que poner 0,5. Y 0,5 es un medio. Entonces, un medio, 2 por 4, 1 octavo. De pi octavo. ¿Cuánto es el coseno de pi octavos? Es 0,924, Inge. Y 1 menos, porque es 1 menos eso, ¿no? 1 menos 0,924, me he dicho. Sería 0,076 F0 sobre K. Uf, bajísimo, ¿no? ¿Será que podemos conseguir algún valor mayor que 1, que F0 sobre K, con algún ángulo o con, sí, con alguna variación de esto, de T sobre T1? No sé. No sé también, tendríamos que ver. Con 0,5 sale muy poco, ¿no? Tenemos que conseguir un valor mayor a 1. Porque con 0 grados ya hemos conseguido 1. Ese es el... Bien, lo dejamos entonces. En todo caso, les puedo decir que el U máximo tiene que ser mayor a F0 sobre K y menor a 2, ni siquiera igual, menor a 2 F0 sobre K. Algún valor, 1, tantos, algo así. Solamente haciendo variar esto, ¿no? T sobre T1, porque esto es una variable, ¿no? T sobre T1 es una variable. O sea, estamos diciendo que T tiene que ser menor o igual a T1 y mayor o igual a 0, ¿no? Esto nosotros podemos hacer variar para conseguir un valor máximo. Pero eso lo vamos a encontrar después, ¿no? Vamos a encontrarlo. Tendríamos que derivar también, si quieren, ¿no? Pero, ya les digo, el U, para T1 sobre 1 octavo, el U máximo tiene que ser mayor a F0 sobre K y menor a 2 F0 sobre K. ¿Cuál será? No sé. ¿Alguna pregunta? ¿Puedes complementar algo, Fernando? Claro, ingeniero, todo quizá ahora lo están viendo un poco complicado mis compañeros, pero seguramente que cuando veamos las respuestas gráficas vamos a comprender mucho mejor. En todo caso, lo que podíamos haber hecho era igual meterlo al Excel esta ecuación y hacer variar T. T1 es conocido, ¿no? Bueno, o T sobre T1, hacer variar así, 0, 0, 1, 0, 2, hasta 1, nada más. Y en algún momento nos va a dar el valor máximo. Tal vez, hemos dicho, con 0 da F0 sobre K. Con 1 da 0,203 F0 sobre K. Entonces, aquí se variar. Pero eso lo vamos a ver después, ¿no? Simplemente les quiero decir que en estos casos siempre tenemos que analizar así, ¿no? Hacer variar T. T es la variable, en realidad, porque este es un dato. No, esto no puede ser variable, este es un dato. Lo que varía es esto. Esto es lo que varía. Varía desde 0 hasta 1. Esto es lo que varía. Entonces, si le metemos al Excel y hacemos variar T sobre T1, vamos a encontrar en algún momento algún valor máximo, tal vez sea este o un poco más, ¿ya? Pero nunca vamos a encontrar más de 2 F0 sobre K, eso ya lo hemos demostrado. ¿De acuerdo? Muy bien, lo dejamos así. Vamos a ver ahora, para completar este curso, vamos a ver la fase 2. Fíjense ustedes, la fase 2. ¿A dónde está el dibujo?
En la fase 2 viene la vibración libre. Y el tiempo de evaluación tiene que ser más allá, T tiene que ser mayor a T1. ¿Entienden? O sea, yo tengo que evaluar T más allá de T1. Porque de aquí hasta aquí hemos evaluado movimiento forzado, fase 1. Y de acá a acá viene la fase 2, que tiene que ser para T mayor a T1. Mayor a T1. ¿Entienden? Entonces, acá en la fase 2 es vibración libre. Ya no, la carga impulsiva desapareció, pero yo tengo que evaluar para un tiempo T mayor a T1. Ni siquiera igual. Porque si hacemos igual, estuviéramos acá, aquí, exactamente acá. Nosotros ya hemos analizado, nos falta nomás esto, ¿no? Entonces aquí vamos a decir directamente mayor a T1, ya, así. Es vibración libre. Ustedes saben que la ecuación de la vibración libre es, sin amortiguamiento, es A por el seno de omega T más B por el coseno de omega T. ¿Sí? Pero A y B dependen de las condiciones iniciales de movimiento. Ahora, ¿cuáles serían las condiciones iniciales de movimiento? Cuando la fase sería en la fase 1, cuando T es exactamente igual a T1. Las condiciones iniciales de movimiento aquí ya no es reposo. Ya ha habido una carga impulsiva, que sería la fase 1, donde la estructura se ha movido forzadamente. Entonces, cuando T es igual a T1, termina la carga impulsiva y termina la fase 1 y empieza la fase 2. Entonces, verán ustedes que en la fase 2 yo tengo que revisar qué pasó en la fase 1. ¿Entienden? ¿Qué pasó en la fase 1? Pero en la fase 2, pero a mí siempre me interesa el U máximo, nada más. Y el U máximo sabemos que directamente es A al cuadrado más B al cuadrado. Nada más, ya hemos demostrado que la respuesta máxima en vibración libre sería A al cuadrado más B al cuadrado. Pero ¿cuánto vale A? ¿Cuánto vale B? No conocemos. Pero sí tenemos que revisar la ecuación de la fase 1 haciendo T igual a T1. Entonces, fíjense, en la fase 1 hemos dicho que la ecuación de respuesta para T igual a T1 debería ser así, ¿no? F0 sobre K por 1 menos coseno omega. Y en vez de T tenemos que poner T1. Ese sería el desplazamiento inicial, ¿no? Cuando T es igual a T1, estaremos hablando del desplazamiento inicial para la vibración libre, haciendo que T llegue a T1. ¿Sí? Ahí está. Para encontrar el valor de B, tendríamos que ver ahora si derivamos y hacemos T igual a T1, derivamos esto, vamos a tener F0 sobre K constante, y la derivada del coseno es el seno de omega T1, y acá tendríamos que multiplicar por omega. Así. Y este sería para nosotros el desplazamiento o la velocidad inicial. Acá tenemos las condiciones iniciales de movimiento cuando ha terminado la fase 1 y empieza la fase 2. Y aquí tenemos el desplazamiento inicial y la velocidad inicial.
Nosotros sabemos en vibración libre que A en vibración libre es igual a una velocidad inicial sobre omega, ¿se acuerdan? Y B es el desplazamiento inicial. Eso ya lo hemos estudiado. Entonces, fíjense acá, yo tuviera, aquí sería directamente F0 sobre K por 1 menos el coseno de omega T1. Valor. Ya no hay, aquí T1 ya no es T, este es un valor conocido, T1. Este ya sería un valor en centímetros, ¿no? Seguramente. Y la velocidad inicial sobre omega, que es valor de A, sería esto, ¿no? La velocidad sería F0 sobre K por el seno de omega T1. Y vean ustedes, omega con omega se va, que hay un omega, y aquí también hay otro omega. Omega con omega se va. Este también sería el valor de A, y este sería el valor de B. Entonces, fíjense, en vibración libre, el U máximo sería la raíz cuadrada de A al cuadrado sobre B al cuadrado. Como todo es factor común, yo podría sacar este factor común y hacer la raíz cuadrada acá. A al cuadrado sería esto al cuadrado. Entonces, F0 sobre K lo hemos sacado, sería el seno cuadrado de omega por T1. Si elevo esto al cuadrado, esto sería al cuadrado. Más B al cuadrado. Pero B tiene esto sería 1 menos coseno omega T1 al cuadrado. Así sería. F0 sobre K lo hemos sacado del radical. Y tenemos aquí una expresión logarítmica. F0 sobre K. Aquí tuviéramos la raíz cuadrada. Este es un producto notable. Sería seno cuadrado de omega T1. Y este es un producto notable. Sería el cuadrado del primero, 1, menos, sería menos por menos da más, el doble producto del coseno omega T1, del primero segundo, y más el coseno cuadrado de omega, más el cuadrado del segundo, ¿no? Así dice el producto notable. Aquí sería cuadrado del primero menos, aquí sería menos, creo. Menos 2 veces el coseno del primero por el segundo y más el cuadrado del segundo. Así sería. Ahora bien, ¿qué significa esto? El seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado del mismo ángulo. ¿Qué es? En trigonometría. 1, Inge. 1. Más 1 sería 2. Entonces acá tuviéramos F0 sobre K, la raíz cuadrada de 1 más 1 sería 2, menos 2 por el coseno de omega T1. Aquí vamos a poner U máximo sería igual a F0 sobre K, la raíz cuadrada de 2 menos 2 por el coseno de omega T1. Es una función logarítmica, ¿no es cierto?
A ver, si yo aquí le pongo 2, y aquí le pongo 4, está bien, ¿no es cierto? Porque el 2 que estaba aquí, lo meto al radical y se vuelve 4. Entonces, no ha cambiado la ecuación. Aquí tuviera yo 2F0 sobre K. Y aquí tuviéramos la raíz cuadrada de, vamos a factorizar esto, aquí tuviéramos 1 menos coseno omega T1 sobre 2. Simplificando esto, esto y esto. ¿Alguien se acuerda a qué es igual esto? A ver si alguien puede revisar a qué es igual el seno de un ángulo medio en logaritmo. Ustedes deben tener ahí un formulario de trigonometría. El seno de la mitad de un ángulo es exactamente esto que están viendo aquí. 1 menos coseno de A sobre 2. ¿Alguien puede revisar esa fórmula trigonométrica? Es el seno de un ángulo medio. ¿Está bien? Sí, ingeniero, está muy bien. Entonces, fíjense ustedes, esto podemos reemplazar como el seno de un ángulo medio, y así nos evitamos eso. Entonces, aquí vamos a ver que el U máximo podría ser igual a 2F0 sobre K. Y aquí tendríamos que dividir el seno del ángulo que sería omega T1 sobre 2. Así quedaría el U máximo en vibración libre, ¿no? Así. Pero bien ustedes, puedo hacer todavía algunas operaciones, ¿no? Esto nomás queda 2F0 sobre K. Omega es 2pi sobre T. Es omega. Y aquí quedaría nomás T1 sobre 2. Entonces ven ustedes, 2 con 2 se va. Ah, no. Perdón, aquí me estoy olvidando el ángulo. Aquí sería el seno de 2pi sobre el periodo, que es la frecuencia, por T1 sobre 2. Pues acá podemos ver que 2 con 2 se va. Y sería el seno de pi por T1 sobre T. Entonces vamos a escribir acá. Repito, ¿ya? Para terminar esto, lo vamos a terminar aquí. Vamos a decir, pues, que en la fase 2, la respuesta máxima había sido 2F0 sobre K por el seno de pi por T1 sobre T. Así. Mira, acá ya no tenemos que hacer variar T, ya hemos hecho variar T, todo. Aquí esto ya es conocido. Miren, por ejemplo, si T1 sobre T fuera un medio, que sería el límite, entonces ven ustedes, el U máximo sería 2F0 sobre K
por el seno de pi medios. Si T1 sobre T fuera. Y el seno de pi medios, el seno de 90 grados es 1. Entonces, aquí tuviéramos que la respuesta máxima sería 2F0 sobre K. Entonces, si se fijan ustedes, en la fase 1 y en la fase 2, si T1 sobre T es un medio, siempre la respuesta máxima va a ser 2F0 sobre K. ¿No? Y también hemos dicho, si T1 sobre T es mayor que un medio, la respuesta va a ser 2F0 sobre... Pero no se va a dar en la fase 2, sino en la fase 1. Entonces, todavía nos falta hacer un análisis general para la próxima clase. Yo tengo en este momento una llamada, así que, por favor, les voy a dejar acá. Fernando, muchas gracias. ¿Quieres decirles algo? Sí, ingeniero. Yo te voy a mostrar las gráficas. Sí, un ratito, a ver, es que yo aquí había cometido un error. Solamente voy a dejar de presentar. De acuerdo, ingeniero. Tú te ingresas, pero yo ya no voy a estar. ¿Ya? Gracias. Ya. Adelante, Hasta luego, Fernando. Entonces, por favor, compañeros, me confirman si se puede ver. Sí, sí, se le puede ver. Ya. Entonces, para terminar el tema anterior, y ya con eso se quedaría cerrado, lo que es el movimiento forzado bajo carga armónica con amortiguamiento. Este tema es muy importante, ya que el anterior semestre entró como pregunta, así que hay también la probabilidad de que este semestre también entre. Entonces, básicamente, esos eran los datos que teníamos ayer, tanto como en peso, rigidez, amortiguamiento, la fuerza de la excitación, y teníamos esta variación, ¿no? Que decía que la frecuencia de la excitación era 60% la frecuencia angular. Ya habíamos analizado, habíamos visto, y básicamente este es el comportamiento que genera, esta es su respuesta. Y aquí podemos notar este punto, justamente este es el tiempo donde la fase transitoria se disipa y se convierte directamente en una fase estacionaria. Y podemos ver aquí dos puntos. Este sería el punto máximo positivo, que es básicamente algo de 1,29, y el otro punto máximo negativo, que sería el 1,55 aproximadamente. Pero al final se utiliza siempre en valor absoluto. Entonces, de estos dos, el valor máximo sería este de aquí. Entonces, si en su examen les dice encontrar el valor máximo, no tendrían que colocar este valor de aquí, sino este valor de aquí en valor absoluto. Luego, podemos observar aquí que está marcándose una línea que ya, donde se ve que el movimiento de lo que estaba con la fuerza de la excitación desaparece y se convierte simplemente en este tipo de movimiento que ya habíamos estudiado, ¿no? Y esta amplitud, según las ecuaciones que habíamos visto, es la raíz cuadrada de G1 al cuadrado más G2 al cuadrado. Aquí nos está saliendo 1.162 y es este valor, ¿no? Es el valor de amplitud. Entonces, en el ejemplo, habíamos visto que cuando esto transcurría 300 segundos, ¿verdad? Obteníamos estas respuestas, tanto de posición y de velocidad. Cuando transcurren los 300 segundos, la carga se disipa y queda en vibración libre, pero con amortiguamiento. Entonces, lo que teníamos que hacer era simplemente estos valores que están aquí, y usarlos para como posición inicial y velocidad inicial. Entonces, lo que podíamos hacer en este caso era copiar este valor. Podemos copiar todo esto e irnos a la planilla que ya habíamos hecho con amortiguamiento. Entonces, donde está posición inicial, ponemos ese valor, y de la misma forma, lo que tenemos la ecuación de velocidad, que se convierte ahora en la velocidad inicial, ponemos ahí ese valor. Los datos de la estructura tienen que ser los mismos valores,
y lo que se generaba era esto, ¿no? Aquí sí salía el ángulo negativo, salía, y esto también tiene su explicación. Vean, el primer tiempo está dando negativo, y su desplazamiento para ese primer tiempo, cuando ya la excitación se va, sale este valor, ¿no? Pero ¿por qué se está dando este tiempo negativo? Si en física no existe tiempos negativos, ¿verdad? Lo que está pasando aquí básicamente es que antes de los 300 segundos que nosotros teníamos, hay que restar este valor y está sucediendo exactamente ahí este primer desplazamiento. Es solo eso. Ahora, otro valor interesante de encontrar es cuándo se va a detener la estructura. La estructura se detiene, aquí se está deteniendo este valor, pero tenemos que sumar los 300 segundos que había pasado más este valor de aquí. Entonces, la estructura realmente se detiene a los 303.95, o si quieren redondeando, a los 304 segundos, la estructura ya deja de detenerse, ¿no? Aquí podemos ver en la gráfica de desplazamientos más o menos por qué se está dando esos resultados. Algo de aquí podemos decir que 300 segundos es un valor muy grande. Yo he querido verlo un poco más pequeño y he trabajado con 10 segundos. Va a ser prácticamente lo mismo, porque miren, aquí estamos graficando solamente 10 segundos, pero si yo lo grafico hasta 300 segundos, no es que no se pueda, se puede. Noten que así se va a ver la gráfica, ¿no? Y a partir de este punto va a empezar a la vibración libre con amortiguamiento, que sería esta parte que se está graficando en esta zona de aquí, ¿no? Pero se me hacía muy cargado, así que yo trabajé con otro tiempo, me hice una suposición de que solo durara 10 segundos. El análisis es el mismo, lo que se hace nuevamente es aquí poner 10 segundos, y estos valores nuevamente llevarlos como posición inicial en la planilla que ya habíamos trabajado anteriormente. Entonces aquí también la velocidad volvemos a copiar en todo esto. Y esto en centímetros. Entonces ahora sí reconoce y nuevamente debería estar ya trabajando de forma. Esto podemos eliminar. Y nuevamente obtenemos los valores, ¿no? Pero para hacer una verificación un poco mejor, también tenemos en Excel. Esto es lo mismo. Esto está solamente en unidades del sistema, en SI. Así que está en kilonewton metro. Y es lo mismo. Noten que aquí nuevamente la carga solo está hasta 10 segundos y después se empieza a disipar, ¿verdad? Y podemos observar aquí que estos puntos, los puntos máximos, esto es para desplazamiento, me está marcando el máximo absoluto, que es 1,556, en este caso estaría en centímetros, y es el mismo valor que nosotros habíamos encontrado en esta parte de aquí. No, este de aquí, 1.552, pero en realidad esto debería estar un poco más abajo, ¿no? Aquí es el valor. A ver si podemos observar nuevamente. Ahí exactamente es. Entonces eso sería, compañeros de la materia. Vean que se puede hacer en Excel, se puede trabajar también, o se puede hacer en MATCAD, pero entiendan muy bien este tipo de problemas, porque después de esto, ahora estamos viendo lo que es cargas impulsivas. Entonces, este tema también tiene que estar bien comprendido. Yo creo que con este ejemplo ya cerramos lo que es ese capítulo y ahora hay que hacer netamente lo que son cargas impulsivas. Eso sería todo de mi parte. Bueno, creo que el ingeniero ha ido a almorzar y es
todos debemos hacer lo mismo, ¿de acuerdo? Nos vemos el día viernes conmigo también y el sábado para programar. Hasta luego.